Listo, chicos. Entonces, empezamos. Ya en un rato veo si es que actualizo la asistencia o no actualizo la asistencia. ¿Ya? Muy bien. Tema del día de hoy. Hoy ya empezamos a ver el corazón de química. ¿Sí? Hoy día empezamos a hablar acerca de la estructura atómica. Uno de los puntos muy bonitos que tiene la química, ¿ya? Es que además de ser una ciencia, ¿ya? Es que te permite a ti comprender o explicar lo que puede pasar en la naturaleza desde lo más pequeño que vienen a ser los átomos. Por ejemplo, alguien que te enseñe física te puede decir, oye, el agua tiene densidad igual a uno, es incoloro, es un buen disolvente, ¿no? Por ejemplo, por decirte eso, bueno, tiene densidad igual a uno, por así decirlo, su temperatura de ebullición es igual a 1, a 100, perdón, a 100 grados Celsius, ¿no? Entonces, eso es algo físico que tú ves, ¿no? Por ejemplo, que la densidad sea igual a 1, que sea transparente, que su temperatura de ebullición sea 100 grados Celsius. Pero, ¿por qué mencionarte esto? Te menciono esto porque esas propiedades físicas es algo, no le voy a llamar mal, limitado a la física, ¿no? Sino que es el alcance que tienes de la física hacia arriba. Obviamente que la física universitaria es completamente diferente, pero a nivel escolar y a nivel preuniversitario, el alcance de la física tiene una cierta limitación, ¿ya? Y, profe, pero estamos en curso de química, no estamos en curso de física, sí, pero en realidad la ciencia, la matemática, ¿ya? Es una sola. Y muchos de los conceptos de química están en física y muchos de los conceptos de física están en química. Solo que para poder separar el alcance y hacer más fácil el estudio es que se separa en diferentes ramas. Por ejemplo, la física, la química, la biología. Es como la matemática. La matemática es una sola, pero se separa en ramas como para que sea más fácil enseñarla, la aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, que a la larga es solamente un tipo de matemática, solo que la diferencia es que se hace por partes, vamos a llamarle así, o por ramas para que se entienda mejor. Entonces, ¿por qué te mencionaba esto? Volviendo al caso del agua. ¿Hay alguien que tiene problemas para ingresar? A ver, vea. Y estamos en clase. ¿Alguien le puede pasar el link a su compañero? Los links están en el Classroom. Gracias, Marcelo. Y ahorita que entre, me averiguo quién es. A ver, una vez que entre, lo agarramos y... Ah, y también entró Daphne, ¿cómo está? Listo. Entonces, le decía, volviendo al caso del agua, ¿ya recuerdan que les decía, qué les dije del agua? Que el agua tenía qué características, densidad 1, era incolora, y su temperatura de ebullición, ¿cuánto era, chicos? ¿Cuánto vale el punto de ebullición? ¿Quién acaba de entrar a clase? Tengo esa curiosidad. Jairo, quiero saber. Ya, bueno, entonces le decía, ¿la densidad cuánto vale uno, cuánto vale, chicos? Si mira el éxito, ¿cuánto valía del agua? 1, Uno, ¿no? ¿Tenía color o no tenía color el agua? no tiene color. No tiene color, perfecto. Y No tengo. adicionalmente, ¿cuál era la temperatura de ebullición del agua? 100 grados. 100 100 grados. grados, ¿no? Entonces, eso es hasta cierto punto lo que te puede decir un físico, ¿ya? Oye, esas son las características físicas del agua. Yo como químico, ¿qué te puedo decir? Te puedo explicar, por ejemplo, que el agua
tiene esa particularidad de que hierve a 100 grados Celsius porque tiene un tipo de enlace interno que se llama el enlace puente de hidrógeno. Y ese enlace puente de hidrógeno es un enlace intermolecular entre el oxígeno de una molécula y el hidrógeno de otra molécula, y es un enlace tan fuerte que hace que sea difícil que estas moléculas se separen y pasen de la fase líquida a la fase de vapor. ¿Y esto por qué se da? Porque particularmente el agua tiene una alta polaridad. ¿Y cómo se explica la polaridad? Por su tipo de enlace químico. ¿Y cómo se explica el enlace químico? Se explica por las características de los átomos, como por ejemplo su electronegatividad, su potencial de ionización y muchas propiedades químicas. Entonces, el punto de ebullición del agua no solamente tiene el contexto físico de decirte hierve a 100 grados Celsius, sino tiene una explicación más interna. Y esa explicación más interna te la puede dar, por ejemplo, la química. Entonces, por eso es muy bonito conocer la química desde lo más básico. Y lo más básico es hablar de la estructura atómica. Lo que estamos viendo, chicos, son cosas muy básicas, ¿ya? No creas que, oye, estoy en Unidemia, aprendí todo de química. No, siempre hay algo nuevo por aprender y las cosas que nosotros estamos viendo acá son cosas relativamente sencillas que te van a servir para el colegio, para que tengas una base en la academia posiblemente, pero ya cuando estés en la universidad, este campo se te abre muchísimo más. Por eso es importante que tú aprendas matemática, física y química, sobre todo si es que estás pensando en carreras de ciencias e ingeniería en la universidad, porque vas a poder aprenderlo y te va a ser fácil postular y posiblemente obtener un cupo en la universidad en la que estás pensando o en la carrera que estás pensando, ¿ya? Entonces, por eso es importante aprender esto de acá. Entonces, vamos ahora a hablar acerca del átomo. ¿Qué significa la palabra átomo? ¿Alguien sabe qué significa la palabra átomo? El átomo es la misma porción de materia que conserva las características de un elemento. Sí, eso es correcto. Eso es por definición, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿qué significa etimológicamente la palabra átomo? Indivisible, lo que no se puede dividir. Claro, indivisible, que no se puede dividir, ¿correcto? Entonces, eso es lo que significa etimológicamente la palabra átomo, indivisible o sin división, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a mantener ese nombre por un contexto histórico, ¿ya? Ese nombre lo vamos a mantener por un contexto histórico, pero en realidad el átomo sí se puede dividir, sí tiene una estructura interna. Y esa estructura interna, nosotros es la que vamos a aprender el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces vayamos por acá a iniciar el estudio del átomo, ¿sí? Entonces, tenemos lo siguiente. El átomo tiene, por definición, o en todo caso por etimología, significa sin división o indivisible. Pero en realidad el átomo sí tiene una estructura interna. Y esa estructura interna corresponde a dos grandes zonas. Una parte central que se llama núcleo y una zona externa que es la zona extranuclear o la nube electrónica. Entonces, a ti te preguntan, ¿el átomo se puede dividir? Sí, solamente que mantiene el nombre de indivisible por cuestiones históricas. Pero el átomo tiene dos zonas. La parte central, que se llama núcleo, y la zona externa, que es la zona extranuclear o nube electrónica. ¿De acuerdo? Y dentro de este núcleo, nosotros vamos a encontrar otras partículas. El núcleo es la zona más pequeña del átomo, tú la ves acá, es la zona más pequeña del átomo, es también la zona más pesada del átomo y el núcleo tiene carga positiva. ¿Por qué el núcleo llega a tener carga positiva? Porque tiene dos partículas, ¿ya? O tiene una partícula que le da esa condición. Tiene una partícula positiva que se llama protón y una partícula que no tiene carga que se llama neutrón, ¿de acuerdo? Entonces, si te preguntan, ¿el núcleo tiene partículas en su interior? Sí, el núcleo tiene muchísimas partículas en su interior. En la actualidad se sabe que hay más de 200 partículas en el interior del núcleo, ¿ya?
En el interior se sabe que hay más de 200 partículas en el interior del núcleo. Pero de esas partículas solamente 2 definen las características del átomo. ¿Cuáles son esas 2 que definen las características del átomo? Los protones y los neutrones. ¿El protón qué carga tiene, chicos? ¿Positiva? Positiva. Positivo, ¿correcto? El núcleo tiene carga positiva. Y, perdón, el protón tiene carga positiva. ¿Y el neutrón tiene carga o no tiene carga? Tiene Carga neutra. Es neutro, ¿correcto? El neutrón no tiene carga, como su nombre lo dice, es neutro. Perfecto, muy bien, chicos. Entonces, eso es las características que vas a encontrar tú, uno con respecto a otro. Chicos, a ver, denme un segundito, por favor. Profesor, una pregunta, ¿eso es parte de la ficha? Papá, papá, papá. Listo, chicos, ¿están por ahí? Perdónenme. Sí, seguimos. Ya, entonces les decía que justo el átomo tiene 2 zonas. ¿Qué significa la palabra átomo, chicos? Indivisible o que no se puede dividir. Claro. Pero el átomo, ¿se puede dividir o no se puede dividir? Se puede dividir Sí. ¿En cuántas zonas? en 2 zonas. 2 zonas. La parte central, ¿cómo se llama? Núcleo. Núcleo. La zona externa, ¿cómo se llama? Zona extranuclear o nube electrónica. Nube electrónica. O sea, básicamente se llama nube electrónica. ¿Ya? Y en ¿el núcleo qué carga tiene? Positiva. Positiva, correcto. ¿El núcleo es la zona más grande o la más pequeña del átomo? La más La más pequeña. pequeña. La La más más pequeña. pequeña del átomo, correcto. ¿La más ligera o la más pesada? La más pesada. La más pesada. ¿Qué carga tiene el núcleo? Positiva y Positiva. negativa. Positiva. Positivo y negativo. ¿El núcleo tiene carga positiva y negativa? Ah, no. No, solo carga positiva. El núcleo solo tiene carga positiva, claro. Y dentro del núcleo, ¿hay partículas o no hay partículas? Sí. Sí, hay partículas. ¿Cuántas partículas? Muchísimas, ¿ya? Actualmente se han descubierto más de 200 partículas en el interior del núcleo, pero solamente 2 definen las características del átomo. ¿Cuáles son las 2 que definen las características del átomo? Protón y neutrón. Protón y neutrón. No, protón y electrón. Protón y neutrón. ¿El protón qué carga tiene? El protón tenía carga Positiva. Positiva. P de positivo, te ayuda a recordar, ¿ya? ¿Y el neutrón tiene carga o no tiene carga? no tiene carga. No tiene carga. carga. No tiene carga, carga. no Básicamente tiene porque carga. tiene carga neutra. No existe la carga neutra, chicos, ¿ya? No existe la carga neutra. O es positivo o es negativo. El neutrón no tiene carga, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se llamaba la zona que es externa al núcleo atómico? Zona extranuclear o nube electrónica. Nube electrónica. Y en la nube electrónica, ¿a quiénes vas a encontrar? A los Electrones. los electrones. ¿Los electrones cómo se encuentran? ¿Se encuentran quietos o en movimiento? Movimiento. En movimiento. ¿Ordenado o desordenado? Desordenado. Recontra desordenado, muy, muy desordenado. Hay mucho desorden
en la nube electrónica. Es más, por eso se llama nube electrónica, porque si tú ves al electrón, el electrón no es que gira alrededor del núcleo de una manera ordenadita, no, sino que el electrón se mueve muy desordenadamente alrededor del núcleo y por eso da la impresión que hay una nube alrededor del núcleo y por esa razón se llama nube electrónica. Hay un principio actual que se llama principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿ya? Que me dice que es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula, en este caso del electrón. Ojo, es imposible determinar simultáneamente posición y velocidad de una partícula. Se llama principio de incertidumbre o principio de indeterminación. Es como lo pueden encontrar ustedes en internet, ¿ya? Entonces, si yo no puedo definir, ¿ya? Si yo no puedo definir de manera instantánea cuál es la posición y la velocidad de una partícula, de un electrón, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es definir la región de máxima probabilidad donde puedo hallar el electrón. Y a esa región de máxima probabilidad se le llama orbital atómico. Entonces, ¿qué es un orbital atómico? Es la región de máxima probabilidad en donde yo puedo hallar al electrón. ¿Queda claro? ¿Sí? Retomemos. Sí, ¿Qué veo. significa la palabra átomo? Átomo, a ver. Indivisible. División. Perfecto. ¿Ya? El átomo, ¿se puede dividir o no se puede dividir? Se puede dividir. Sí, se puede dividir. ¿En cuántas porciones? ¿En cuántas zonas? Dos. Dos zonas. La parte central, ¿cómo se llama? Núcleo atómico. Núcleo atómico. ¿Y la zona externa, cómo se llama? Zona extranuclear. Zona nuclear o nube electrónica. ¿El núcleo atómico es la zona más ligera o la más pesada del átomo? La más pesada. Más pesada. La más pesada. ¿La más grande o la más pequeña? La más pequeña. pequeña. La más pequeña. Es tan pequeña que es como si tú colocaras un alfiler, ¿ya? Un alfiler en el centro de un estadio, ¿ya? La cabecita del alfiler es el núcleo y todo el estadio es el átomo. Es enorme el átomo con respecto al tamaño del núcleo. Pero en ese núcleo, ¿ya? Nosotros vamos a encontrar ¿cuántas partículas? Dulce. Dos principalmente, pero te dije que son solamente dos o son muchísimas. Son muchísimos. Hay bastantes variedades. Hay bastantes variedades de partículas, ¿no? Pero las dos que definen las características del átomo, ¿cuáles son? El Protón y neutrón. neutrón. ¿El protón qué carga tiene? Positiva. 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 ¿Y el neutrón qué carga tiene o no tiene carga? Neutra. No tiene carga. No tiene carga. Acuérdate, ¿existe la carga neutra, sí o no? Sí. No, no existe la carga neutra. O es positivo o es negativo. ¿Ya? Entonces, el neutrón no tiene carga, así a la mala. Pregunta, Luana, ¿el neutrón tiene carga o no tiene carga? No, no tiene carga, sí, a la mala. ¿Ya? ¿Cuál es la carga del protón? No tiene cara. Positiva, positiva. El protón, ¿qué carga tiene el protón? Positiva. Positiva. Positiva, perfecto. Entonces, ahora, ¿ya? Ya tenemos al núcleo, ¿cierto? Parte central, cargado positivamente, la zona más pesada del átomo, es muy pequeñito con respecto al tamaño del átomo. Fuera del átomo, o fuera del núcleo atómico, ¿a quiénes encontramos? ¿A los? Electrones. Los electrones. Los electrones son partículas que tienen carga Negativa. negativa, ¿correcto? ¿Cómo encontramos a los electrones? ¿Quietos o en movimiento? Movimiento. Movimiento, ¿ordenado o desordenado? Desordenado. Desordenado. Lo encontramos en los electrones en un movimiento muy desordenado alrededor del núcleo. Se mueve muy desordenadamente, por eso da la apariencia de que fuera del núcleo hay una nube de electrones, por eso se llama nube electrónica. Te pregunto, ¿es posible determinar simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula? No. No. Eso lo impide lo que se conoce con el nombre de principio de incertidumbre o principio de indeterminación, propuesto por Heisenberg. Es imposible determinar simultáneamente posición y velocidad de una partícula.
Cualquier partícula, cualquier partícula. En este caso yo quiero tomar al electrón. No puedo definir simultáneamente posición y velocidad de una partícula, sobre todo si esta partícula tiene un tamaño subatómico, como el electrón, el protón, el neutrón. Por lo tanto, lo único que me queda es definir una región de máxima probabilidad donde puedo hallar al electrón. ¿Y cómo se le llama a esta región de máxima probabilidad? ¿Te lo dije? A ver. Empieza con órbita y termina con tal. Orbital nuclear. Orbital atómico, ¿correcto? Un orbital atómico es la región en donde existe la máxima probabilidad de hallar a un electrón. ¿Cuántos electrones como máximo? 2. Profe, ¿y tan complicado es? La realidad que sí, ¿ah? La realidad que sí. O sea, yo te lo estoy pintando muy bonito, te lo estoy tratando de explicar de la manera más suavecita, pero créeme que ni hasta yo lo termino de entender, ¿ya? Porque es mucha la teoría, mucha la matemática que está metido en esto, ¿ya? Pero a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa entender cómo funciona, la base de cómo funciona. Y entendiendo la base de cómo funciona, nosotros ya vamos a poder ir avanzando mucho más. O sea, si es que tú en un momento quieres ser un físico atómico, quieres ser un físico nuclear, seguro te vas a meter en el estudio de esto y vas a empezar a estudiar. ¿Es importante conocer la física de partículas? Sí, porque cuanto más tú conoces la física de partículas, primero, puedes crear elementos atómicos nuevos, ¿ya? Puedes empezar a manipular la materia desde lo más pequeñito, y eso puede hacer que primero el tamaño de las cosas se reduzca, y al reducirse el tamaño de las cosas, tú puedes crear nuevas cosas con mucha mayor eficiencia. Por ponerte dos casos nada más, porque muchos de ustedes son pequeños y tal vez no lo manejan, no son de mi edad, así nivel dinosaurio no son, ¿ya? Antes había, por ejemplo, unos televisores grandotes, tipo una caja, no sé si todavía hay caja. El profesor. Todavía en casa Ah, hay. sí, yo lo también tengo. Hasta mi De repente, profesor abuelito, abuelita, tío, tía, ¿no? Todavía tienen esos televisores que eran como unas cajas, ¿no? Incluso los televisores no tan antiguos, todavía siguen siendo como unas cajas, pero ya de plástico, ¿no? Los muy antiguos eran unas cajas de madera, ¿no? Con patitas. Los más modernos eran unos ya de unas cajas grandes, voluminosas. Pero los actuales son planos, ¿ya? Los actuales son planos, son recontra flat. ¿Y cómo es que se ha conseguido eso? Se ha conseguido a raíz de que es posible ir manipulando la materia, muchachos, desde la porción más grande hasta la más pequeña. Y así tú vas haciendo que las cosas se vayan optimizando. O sea, por ejemplo, el desarrollo de la televisión, ¿ya?, ha sido posible gracias a que se ha podido manipular la materia desde las porciones más grandes hacia las porciones más pequeñas. Por eso es importante el conocimiento del átomo, ¿de acuerdo? Entonces ya conocemos al átomo. Toda partícula, ojo, toda partícula que está dentro del núcleo se llama nucleón, ¿ya? Toda partícula que está dentro del núcleo es un nucleón, ¿ya? ¿El protón es un nucleón, sí o no? Sí, Sí, porque está en el núcleo atómico. ¿El neutrón es un nucleón, sí o no? Sí. sí, ¿El electrón es un nucleón, sí o no? No. no, No, porque no está en el núcleo atómico. ¿Los está protones y los neutrones son los únicos nucleones? sí. No, existen mucho más nucleones, pero los principales son los protones y los neutrones, ¿ya? ¿Quiénes son las partículas fundamentales del átomo? Protones, neutrones y electrones. Y de estos tres, ¿quiénes están en el núcleo atómico, muchachos? De estos tres, a ver. 8:40. De los protones, neutrones y electrones, ¿cuáles de ellos están en el núcleo atómico? Dos. El neutrón y el protón. El El neutrón. protón y neutrón. ¿Correcto? Neutrón y el En todo protón. átomo neutro, fíjate lo que te dice acá, en todo átomo neutro el número de protones es igual al número de electrones, ¿ya? Profe, ¿cómo es eso? La carga positiva se anula con la carga negativa. ¿Existe carga neutra? No. No No. existe. O es positivo o O es es negativo, negativo. ¿correcto? ¿Puedo decir el neutrón tiene carga neutra? No. No, simplemente el neutrón no tiene carga, ¿de acuerdo? No vas a decir, oye, en Unidemia me enseñaron que el neutrón tiene carga neutra. No, yo nunca te estoy dicho eso, más bien te estoy corrigiendo. El neutrón no tiene carga.
O la carga es positiva, o la carga es negativa, o no tiene carga. Una de dos. Una de tres en todo caso. ¿Ya? Entonces, Pero si no eso es tiene, lo que... ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? si no tiene carga, entonces se dice nomás, o entonces ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el neutro? ¿Qué significa entonces? Ah, muy buena pregunta, Luana. ¿Ves? Eso es lo que despierta. El problema es que cuando a mí me hacen hablar, ya yo no paro en hablar. Pero voy a tratar de decírtelo en chiquito. Hubo un tema, ¿ya? Yo tengo el núcleo atómico, ¿ya? Si tú ves acá, bueno, espero que esté acá, acá, mira. Quiero que veas esto. El Ajá. neutrón y el protón prácticamente tienen la misma masa, ¿ya? Quiero que veas esto, ¿ya? El neutrón y el protón prácticamente tienen la misma masa. Solo que el neutrón es un poquito más pesado. Un poquitito, mira, él pesa 1,0087, Por mientras nada, que el protón pesa 1,0073. ¿Estás viendo esto de acá? ¿Sí? Pero el electrón tiene una masa muy pequeñita, 0,00055. Prácticamente es una nada. Por eso te digo que la masa del átomo, ¿dónde se concentra? Ok, ok. ¿Dónde se concentra la masa del átomo, chicos? Marcelo, Cristian, ¿dónde se concentra la masa del átomo? En el núcleo. En el núcleo atómico. Porque el núcleo atómico tiene las partículas más pesadas. Entonces, para responder a tu pregunta, Luanita, ¿ya? Pasa lo siguiente. Mira, imagínate que tú tienes acá una bolsita, ¿ya? ¿Tienes una bolsita? Ya. Toma tu bolsita si quieres, ¿ya? Y en esa bolsita tú tienes carga más 4, Ok. ¿ya? Pero tienes una masa de 8. Oh. Entonces, si cada pelotita tiene carga más 1 y tiene peso 1, en tu bolsita deberías tener carga 4 y masa 4. ¿Me dejo entender o no? ¿Sí? Mira, toma una bolsita, mete 4 pelotitas. Metiste 4 pelotitas. Si cada pelotita es una carga positiva, ¿cuántas cargas positivas tienes? 4. Y si cada pelotita pesa 1, ¿qué masa tienes? También tienes una masa 4. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Pero tú coges una balanza atómica, ¿ya? Y en tu balanza atómica encuentras que la bolsa pesa 8 y que solamente tiene carga 4. Es la pregunta. ¿Qué ¿No? pasó ahí? Imagínate, yo te digo, tengo una bolsa, en esta bolsa tiene carga más 4, pero tiene masa 8. ¿Cuál sería ahí el problema? Que si No, tiene carga más 4, yo la puedo asociar a 4 protones, vamos a suponer, ¿ya? Pero me están sobrando 4 masas. Y esas 4 masas, ¿de dónde las saco? La única manera de poder explicarlo es que yo tenga una partícula que esté agregando masa, pero no esté agregando carga, ¿ya? Entonces, para poder explicar al ya. núcleo atómico lo pesado que es, ¿ya? Se tiene que incluir una partícula que no tenga carga. Y esa partícula que no tiene carga es el neutrón, ¿ya? Por esa razón la necesidad de tener al neutrón. Entonces los científicos dijeron, si es que el núcleo tiene carga más 4 y tiene masa 8, ¿ya? Significa que la carga 4 corresponde a 4 protones con una masa de 4. Pero como tengo una masa de 8, significa que deben haber 4 partículas adicionales que no tienen carga, o sea que son neutras, ¿ya? Que le están adicionando masa al núcleo. Entonces la necesidad de poder explicar al núcleo como tal hace posible la inclusión de esta partícula que es el neutrón. ¿Ya? Espero que te haya quedado un poquito más claro. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Entonces, vayamos a explorar al átomo nuevamente. ¿Qué encontramos en el átomo? Encontramos al núcleo y a la nube electrónica. En el núcleo están protones y neutrones y muchos otros nucleones. ¿Ya? Y en la nube electrónica, ¿quiénes están? Los electrones.
La nube electrónica define el tamaño del átomo, es la parte más grande del átomo. Pero el núcleo atómico es la zona más pequeña, también la zona más pesada, ¿ya? Y tiene carga positiva. ¿Dónde se encuentran los electrones? En la nube electrónica, ¿ya? ¿Y en dónde exactamente? Se encuentran en regiones de máxima probabilidad. ¿Cómo se llaman esas regiones de máxima probabilidad, chicos? Acá está el nombre. A ver, órbita Orbital atómico. Es el nombre que recibe. Recibe el nombre de orbital atómico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es posible definir simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón? No, es imposible. No. ¿Eso quién lo prohíbe? Lo prohíbe el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿cierto? Eso es lo que lo prohíbe, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Todo orbital atómico admite un máximo de ¿cuánto? De 2 electrones. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Preguntas, consultas, comentarios? No. ¿Nada? Ya, muy bien. Entonces, ahora, con esta parte, vamos a cerrar la parte teórica para luego ya poder en la próxima sesión hablar de la parte práctica, ¿ya? Los átomos como tales los puedo dividir en dos grandes grupos, ¿ya? Átomos neutros e iones. El átomo neutro no tiene carga, pero un ion sí tiene carga. Puede ser carga positiva o puede ser carga negativa. Si es carga positiva, se llama catión. Si es carga negativa, se llama anión. ¿De acuerdo? Nosotros hoy día no vamos a trabajar esto de acá. Hoy día nos vamos a concentrar en esto. Nos vamos a concentrar en el átomo neutro. ¿Ya? El átomo neutro no tiene carga. ¿Y por qué no tiene carga? Porque la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que si un átomo tiene 10 protones, ¿cuántos electrones debería tener? 10. 10. Si un átomo tiene 15 protones, ¿cuántos electrones debería tener? ¿Cuántos? 15. Si un átomo tiene 20 protones, ¿cuántos electrones debería tener? 20, suponiendo. Lo ¿Claro? mismo. No, 20, claro, para que la cantidad de protones y electrones sea la misma, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué partes yo voy a encontrar en el átomo o cómo lo voy a representar? Yo lo voy a representar mediante esta notación que recibe el nombre de núcleo. Por ejemplo, te pregunto, ¿cómo se llama este elemento químico? A ver, carbono, creo. Carbono, muy bien. Este elemento químico, ¿cómo se llama? A ver, ¿cuál tengo que poner? Tiene Nitrógeno, nitrógeno, muy bien. ¿Y cómo se llama este elemento químico? oxígeno. Oxígeno. Carbono, nitrógeno, oxígeno, ¿cierto? Esto viene a ser el símbolo del elemento químico, lo que yo tengo acá. ¿Ves esta letra E? Es el símbolo del elemento químico. ¿Ya? Ok. Ahora, tú para darle una identidad al átomo, tú lo que haces es colocarle un numerito que lo identifica. El número que lo identifica viene a ser su número atómico. Por ejemplo, del carbono es 6, del nitrógeno es 7 y del oxígeno es 8. 6, 7 y 8. ¿Ya? Entonces, a ti te identifica tu DNI, ¿no? Luana, Marcelo, Cristian, cada uno de ustedes tienen un DNI y ese DNI te permite identificarte a ti, ¿ya? Entonces, igual que el DNI, funciona el número atómico, también llamado carga nuclear. Ese número atómico te define el número de protones. Por ejemplo, ¿cuántos protones tiene el carbono, chicos? Muy bien, perfecto, muy bien. ¿Cuántos protones tiene el carbono? No es carbono. A ver, Acá está, mira. a ver. 6 protones. 6. 6 ¿Cuántos protones. protones tiene el nitrógeno? 7. ¿Cuántos protones tiene el oxígeno? 8. 8. 8 protones, perfecto. Esto viene a ser el número atómico o el número de protones, ¿ya? También llamado carga nuclear. Número atómico o número de protones, ¿ya? Ya. Ahora,
En la parte superior va a ir el número de masa del átomo. Por ejemplo, para el carbono es 12, para el nitrógeno es 14 y para el oxígeno es 16. 12, 14 y 16. ¿Ya? Entonces, ese número de masa, ¿de qué te habla? Te habla del total de protones y neutrones. Profe, ¿qué significa? Que si tiene 6 protones, debe tener 6 neutrones para que la suma me dé 12. Si acá hay 7 protones, ¿cuántos neutrones debería haber? 7. Otros 7 más. Para que la suma me dé 14, ¿cierto? Si acá yo tengo 8 protones, ¿cuántos neutrones debe haber? 8 más. 8 para que la suma me dé 16, ¿cierto? Entonces, veamos por acá. Si estás con tu tabla periódica, indícame, ¿cómo se llama este elemento químico? Este se llama potasio. Potasio. Potasio, perfecto. ¿Cuánto vale el número atómico de potasio? 19. ¿Cuánto vale su número de masa? 39. ¿Ya? Entonces, si yo te pregunto, ¿cuántos protones hay acá? ¿Tú qué me vas a responder? 19. Sí, porque ¿Cuántos neutrones hay? 39. 20. Porque 19 más 20 me da 39, ¿cierto? ¿Y cuántos electrones habría? Hay 19 electrones, ¿no? Porque el número de protones es igual al número de electrones. ¿Está bien? Ya. Veamos un último caso. A ver, veamos por acá, antes que se nos pase la hora. ¿Cómo se llama este elemento químico? Hierro. Hierro. Muy bien. Lo que estoy colocando acá es el número... Ya sé que es el 26, no me digas 26, quiero saber.